ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta. Entremos, es que ves, ya me puse en la charla ya, ¿ah? Y así me pasa, me pongo en la charla con mis invitados, me olvido que tengo que compartir con mi audiencia. Primero quiero agradecerles muchísimo a Leonardo Tamburini y a Eliana Torrico que están aquí para hablar. Bueno, con Eliana teníamos el sábado anterior, Leonardo, no sé si se enteraron, yo la anuncié y todo y no pudimos ponernos en contacto. Sí. Pero sí, los he invitado a los dos, preocupada por supuesto con este tema que tiene que ver con las presiones que hay. No solamente es hacia el colectivo Árbol. Leo estaba un poquito ahorita recordando el tema del TIBNI y yo me puse a mirar también, estaba mirando las notas y vi una nota, Leonardo, que yo ya no me acordaba, cuando estaba en CEGI, creo que estaba de director Carlos Romero, y estaban ustedes en una reunión en San José, que al salir de la reunión los persiguieron, los agredieron o no. Esto fue en San Javier. San Javier, perdón. El 15 de septiembre del 2001. Mira cómo se recuerda. Bueno, imposible de decir. Y saco a colación esto porque no sé por qué es tan difícil el trabajo que tiene que ver con defensa del medio ambiente en general, aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Yo había puesto acá los Chico Méndez del mundo, más o menos. Claro que el caso de Chico Méndez en Brasil es un caso extremo, pero son casos que increíble, pese a todo el tiempo transcurrido, continúan repitiéndose. Quiero entrar de llano primero en materia con Leonardo, con una primera apreciación. ¿Por qué está resultando ser, no, siempre ha sido, no es ahora, una actividad de riesgo, el trabajo de defensa, de control, de fiscalización, de la explotación de los recursos naturales, Leo? Sí, bueno, antes, buenos días a toda la audiencia de tu radio. Y venía escuchándote por el camino, hablando con la señora de APAC, que reivindica mucho, en parte, el trabajo que se hace de los defensores de los derechos humanos del ambiente, le llama ahora Naciones Unidas, ¿no? Está tratando de vincular los derechos humanos en general y el derecho al medio ambiente, que es en definitiva también un derecho humano, porque bueno, los festivales de música barroca, más allá de los enfoques de la historia, de la chiquitanía y de las misiones, tienen una diferencia sustancial con las diferentes otras misiones jesuíticas que hay en el resto, por lo menos de Sudamérica, ¿no? Donde los jesuitas, o la obra que más conocemos nosotros, ¿no? De Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia también. Y Brasil, en donde en esos otros países son ruinas que uno va a visitar, son iglesias que están semiderruidas, y acá no solamente las tenemos, no se trata de los templos y lo hermoso que son, como vos decías hace un rato, sino de lo vivo que están, porque de una u otra forma esos templos y el hecho misional han generado una etnogénesis en los propios pueblos indígenas de Bolivia, que es un caso único en Sudamérica. Un valor extraordinario. No, yo conocí las misiones en Córdoba y me encontré ensayando a los grupos que iban a venir a Bolivia en Córdoba, las estancias de la provincia de Córdoba de la Sierra, ¿no? Y me quedé admirado porque, bueno, con ellos comentábamos también, era un hermoso templo, pero nada más que eso, y sus cuidantes, digamos, ¿no? Sus caseros. Y acá tenemos un pueblo, o los pueblos de Concepción, San Javier, San Ignacio Monjo, San Ignacio Velasco, etcétera, todo el pueblo está conformado por comunidades más alejadas o dentro del pueblo que le dan digamos, un toque particular. Yo creo que el hecho misional y el festival de música paga, digamos, yo creo que esa cosa diferente que se dio ahí, ¿no?
3 siglos atrás. Pero yendo a los defensores, vos decías por qué se está haciendo cada vez más peligroso, ¿no? Y hablabas precisamente de Chico Méndez. Y Chico Méndez es como el antecedente del la actual pareja que hace muy poco murió en 2013, de C. Claudio y su esposa María da Silva en Belém do Pará, que murieron defendiendo una reserva natural en esa zona, a manos de un hacendado que la quería convertir en un gran campo de pastoreo ganadero. En Naciones Unidas de hace algún tiempo, desde el 2012 particularmente, ha estado generando una serie de estudios para identificar qué es lo que está pasando con los defensores, no solamente ya de los derechos humanos, digamos, civiles y políticos, sino también de los que luchan por los derechos económicos, sociales y culturales, y en este caso el medio ambiente. Por eso ahora les llama los defensores de los derechos humanos del ambiente, ¿no? Para englobar una categoría integral de defensores que se ocupan de estos derechos que tienen que ver de manera directa en nuestra calidad de vida, de manera directa en lo que repercute el medio ambiente con los derechos humanos. En un contexto ahora de cambio de paradigma también, porque estamos hablando de que ya no podemos concebir el medio ambiente como un accesorio a los seres humanos. Digamos, los seres humanos estamos íntimamente ligados al medio ambiente. Los sistemas de vida, la naturaleza, ya también son sujetos de derechos. Acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, pero ya la Constitución ecuatoriana y nuestra Constitución y nuestra Ley de la Madre Tierra identifican a la naturaleza y a los medios de vida como un sujeto de derechos independiente de los seres humanos, y no solamente en tanto y en cuanto cumplen funciones ambientales. Yo creo que el gran paso en los 90 fue revalorizar el medio ambiente como un elemento fundamental para lograr una vida sana y saludable para los seres humanos, pero siempre medio ambiente para o en función de, y no individualmente identificado. Entonces ahora hay, ya hace más como 10 años aproximadamente, hay una serie de elaboraciones doctrinales y de estudios que hacen que la naturaleza, digamos, o la madre tierra, como se le llama en Bolivia, sea sujeta de derechos, independientemente considerada. Y los defensores estamos cada vez, bueno, vos hablabas del 2001, eran los derechos de los pueblos indígenas, que también tienen que ver con el medio ambiente. El 15 de septiembre del 2001 es una fecha que me marcó lo personal, no vamos a hablar de eso ahora. Pero digamos, se han hecho estudios. Hay una ONG, Global Witness, que trabaja de manera estrecha con Naciones Unidas, que ha hecho estudios que dice que a nivel mundial han muerto entre el 2002 y el 2013 903 personas, defensores, activistas, ¿no? Con esto incluimos también incluso líderes indígenas, estudiosos, periodistas, toda gente que se encarga sobre el tema de medio ambiente y derechos humanos. El 80% han sido latinoamericanos, la mitad brasileños. Qué impresionante que... No, la zona más violenta para los defensores de los derechos humanos del ambiente es América Latina. Y de América Latina, Brasil. Y de América Latina, Brasil. 448 de los 900, 448 son brasileños, y 104 hondureños. En el caso, te veía ahí a Berta Cáceres, una defensora, además indígena. ¿Y lo de Berta fue el año pasado, el anteaño 2015 creo que fue. ¿2014 o 2015? 2016, 3 de marzo del 2016. Entonces estamos hablando de... hay estudios que señalan que frente a la crisis global de los recursos naturales y la acelerada, digamos, búsqueda para, entre comillas, el desarrollo de los países, en esa crisis de cambio climático están también en crisis la integridad física, moral, psíquica y hasta sexual de los defensores de los derechos humanos, ¿no? Y lo que le sucedió la semana pasada a Eliana, con las acusaciones infundadas que ha recibido, entra en el marco clásico, digamos, de los ataques que reciben los defensores alrededor del mundo. Por eso creo que
la reacción de todos nosotros ha sido inmediata. A ver, yo decía, porque uno, claro, como la historia está acá, la hemos visto, son 4, ¿no?, activistas del colectivo Árbol los que tienen esta demanda penal, y Sí, no son hemos 4. visto que hubiera sucedido algo en relación, por ejemplo, a lo que ocurrió en el Cuarto Anillo y la Roque Coronado. Yo tengo hasta ahorita aquí, porque yo la estaba acompañando durante esos días previos al carnaval, a esta mujer fatigada con el tema, ¿no? Y que durante los días de carnaval, porque me ha tocado verlo, yo vivo a 3 cuadras, le metieron maquinaria, cuando acordamos ya no había nada. No se sabía quién era el dueño, qué pasó con las ¿Y autoridades. qué sensación de responsables. desamparo cuando uno pasa por ahí? De Ver eso, ¿no? impotencia. Oye, y has visto, era un bosque, pues, ¿no? Era un No, es lugar terrible. espectacular ese. Y digo, ahí no hubo ningún tipo de actuación. Eso es también lo que choca. Eliana, usted puede meterle y hablar, por favor, ya. Sí, porque- porque yo acaparo, si no. No, Sí, no, yo era digo muy para que interesante no- el contexto internacional que tenía que darle Sí. a esta situación. Ahora, claro, algo me llamó la atención y digo, hemos hablado que Brasil es uno de los países donde hay más violencia en relación a los que están asumiendo defensa de medio ambiente. En Bolivia también ha habido mucha frustración de parte de los sectores, de los colectivos, de las personas que han estado trabajando en el tema. Y yo hacía referencia a un hecho del 2001, que estaban juntos, ¿no? Estaba Carlos Romero y estaba Leonardo Tamburini. Y hemos visto, digo, lo pongo a colación porque de repente, y leyendo el tema de Lula también sale a colación lo mismo. Acá no es ni una cuestión de izquierda o derecha, ¿no? No hay ideología. Es solo el discurso, pero en la práctica no se ha avanzado nada. ¿O se ha avanzado algo, Leo, Eliana? Yo creo que se ha avanzado, pero ahí decía el anterior relator sobre derechos de los pueblos indígenas, yo creo que se extiende un poco a todos los derechos humanos. Ha habido, sobre todo en Latinoamérica, que somos campeones en firmar declaraciones, tratados internacionales, etcétera, etcétera, pero muy malos en cumplirlo. Rodolfo Stavenhagen, que fue el primer relator sobre derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, decía: en la América Latina se da lo que se llama la brecha de implementación. Digamos, hay una brecha muy grande entre lo reconocido y lo efectivamente implementado, ¿no? Y entonces yo creo que ahí tenemos temas pendientes. Yo digo, hablando de otros compañeros de otras épocas, pero para citar un caso, quería graficar cómo generalmente se da lo que le ha sucedido a Eliana, y uno lo encuentra en los informes de cómo se grafica, cuáles son los patrones de comportamiento del Estado en casos de protestas o de acciones de los activistas, y cuál es la reacción del Estado. Generalmente hay una protesta, ¿no? Hay una intervención del Estado, generalmente represiva, con uso excesivo de la fuerza, hay heridos, etcétera. Se los enjuicia a los que estaban protestando, se les viola sus derechos al debido proceso, después se los estigmatiza, se les dice que ellos en realidad eran los culpables o los responsables, digamos, de lo que estaban denunciando, y después viene todo el resto, porque el resto son los efectos o los impactos de esa acción, que es primero quitarlos de la opinión pública, sacarlos, digamos, porque siempre nos hacían así, incluso en la época que peleábamos contra los terratenientes, la primera cosa que te hacían era enjuiciarte. Entonces vos pasabas de ser activista y de denunciar una cuestión a tener que defender tus derechos, tener que Ser el sacar a la acusado. cárcel a los compañeros, digamos, ¿no? O sea, tu preocupación Cambia radicalmente, principal te pasaba a ser cambian el secundaria. escenario, pero después viene el proceso interno. Yo digo, el caso clásico es el de Tacobo Mora, de la represión de Tacobo Mora, que está impune hasta este momento. Compañeros protestaron porque se les metió adentro la exploración de un pozo petrolero, no se les consultó, bloquearon la carretera, intervino la policía, los enjuiciaron, los estigmatizaron, los borraron, y dentro de la comunidad los capitanes fueron destituidos, se montó una organización paralela, y en definitiva varios de los capitanes que protagonizaron la protesta se migraron de su comunidad, se fueron a vivir a Camirio, se vinieron para acá.
En eso terminó Tacobo Mora. Por lo tanto, el efecto sobre la comunidad es el escarmiento, es el miedo, es la intimidación. Entonces ya eso, la próxima vez que se vayan a movilizar, van a tener que tomar en cuenta que pueden correr la suerte de los compañeros que se fueron de la comunidad. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, el mensaje que puede haber con el colectivo Árbol. Porque la verdad que es curiosa cómo aparece esta demanda, ¿no? Claro, es una demanda encubierta, se podría decir, sobre un supuesto delito. Pero el antecedente, May, del colectivo Árbol, tenemos 3 eventos donde hemos sido agredidos físicamente, que ha sido cuando estábamos en el debate de que dejen en pie los árboles que hay en el canal ese del hospital oncológico. Son 34 pajarillas inmensas. Entonces venía avanzando la ampliación del tercer anillo y esos árboles iban a caer, como cayeron un montón antes de ese. Fue ahí a raíz de eso que fue la alerta que llamó a la formación del colectivo Árbol. Entonces tuvimos una reunión con dirigentes vecinales y dirigentes del municipio en el Distrito 1, donde nosotros fuimos a exponer la alternativa para que los árboles continúen en pie. Y ahí ese momento nos hicieron como una encerrona y empezaron a agredirnos, a tirarnos botellas, a tirarnos tapas, lo que pillaban alrededor, y tuvimos que salir huidos. Fue la primera vez en el año 2012. Luego, en el año 2013, cuando la Quinta Municipal, fuimos a hacer una actividad pacífica al Parque Autonómico de la Juventud, donde ahora se ubica este edificio. Cuarto Anillo, Centenario y Roque Coronado. Sí. Sí. Cuarto Anillo Centenario es el Parque Autonómico de la Juventud. No estaba todavía la Quinta. Nosotros, justamente, la protesta era que no podían hacer un edificio administrativo en un parque que tiene uso de suelo parque y que además está en el cordón ecológico de Santa Cruz, ¿no? Del río Piraí. Entonces, ahí también fuimos agredidos brutalmente. Los activistas del colectivo Árbol tenemos cuando somos agredidos y levantamos las manos hacia arriba. Somos un movimiento completamente pacifista, y justamente para evitar que se pueda malinterpretar alguna imagen o decir que queremos agredir a alguien, suspendemos las manos para arriba. Si algo tiene que pasar, pasa. Entonces, en ese momento nos agredieron. 3 compañeros tuvimos incluso un dictamen forense donde teníamos entre 15 y 7 días de impedimento. Nos robaron los equipos de cámaras fotográficas. A mí me robaron una cadena de oro que tenía un recuerdo de mi abuelita en el cuello. Fue una agresión sin límites. Yo estaba con mi hija y con mi sobrinito, Habían 5 varios años. Niños, yo me acuerdo, porque era una actividad pacífica, familiar. Se hizo la invitación a llegar con niños y llegaron estas hordas manejadas por dirigentes del municipio a la agresión directa, ¿no? Iban dirigidas por el concejal Rommel Porcel en aquella época. Y lo último, ya en el año 2016, la agresión que recibimos en el Cuarto Anillo Roca y Coronado, cuando llegamos a evitar la tala, nos comunicamos con la secretaria de Medio Ambiente, Michelle Laurens, quien indicó de que ella estaba en camino con todos los gendarmes municipales. Entonces nosotros nos adelantamos al hecho y encontramos que ahí habían entre 15 y 20 pseudo vecinos que decían que ellos iban a proteger que se lleve a cabo la tala, porque la tala era el progreso del barrio y que esos árboles eran basural y que esos árboles eran nido de malvivientes. Entonces quisimos hacer tomas, filmaciones, nos empezaron a agredir. A mí me quisieron tomar de rehén. Tuve que llamar en ese momento, que Hernán Cabrera era defensor del pueblo todavía, y decirle que por favor se apersone al lugar, porque me querían meter al lugar y encerrarme. Yo también estaba con mi hija. Y bueno, en estos 3 episodios donde hemos sido agredidos físicamente, estoy hablando, porque verbalmente, bueno, en muchos espacios. Y nunca hay un solo antecedente de que el colectivo Árbol haya actuado con agresividad o que haya tenido un comportamiento reñido con la ley en estos 6 años que venimos desenvolviendo un activismo ambiental a favor de la protección y conservación de los árboles urbanos, y sobre todo para brindar un bienestar a todos los habitantes de Santa Cruz y de Bolivia, ¿no? Claro, lo que llama la atención y lo que más choca es que ya uno hasta puede decir, sí, los empresarios, el que compra va a querer sacarle el mayor rédito económico, ¿no? Y puede haber esa pugna permanente. Pero realmente yo digo, al menos de mi parte, el mayor cuestionamiento es, ¿y las autoridades públicas, los funcionarios públicos, que son los encargados y los responsables de estar haciendo
la labor que hace el colectivo Árbol o lo que hace Leonardo, debería estar haciéndolo esa instancia pública, ¿no? Y uno ve que esa parte está completamente ausente o tomada. Claro, y siempre son considerados los activistas ambientales, en el caso del colectivo Árbol y la plataforma por el medio ambiente y la vida, que venimos hablando del tema de la deforestación, del cordón ecológico, Curichi la Madre, los puentes, las urbanizaciones de Porongo, cuestionando sobre el tema del agua. Nos estigmatizan como enemigos más bien de las autoridades, cuando en realidad estamos cumpliendo su trabajo y deberíamos tener incluso protección cautelar de estas mismas autoridades por la defensa que estamos haciendo justamente de estos recursos naturales, ¿no? Bienes colectivos, además. Es la primera obligación que tiene el Estado dentro de una política de desarrollo en general, si es que lo podemos, este término también últimamente ha estado cuestionado, pero si hablamos de desarrollo, una de las obligaciones principales que tiene el Estado es precisamente promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, no brindar información acabada para que los ciudadanos de manera informada puedan participar, pero además la primera cosa que debe hacer el Estado es proteger el derecho que tienen todos los ciudadanos a protestar, a manifestarse y a cuidar por los recursos naturales. La ley de la Madre Tierra establece como obligación que todo ciudadano tiene derecho no solamente el derecho, sino la obligación de denunciar en el caso que recursos naturales estén en peligro, ¿no? Y eso coadyuva, o sea, todos los organismos y todos los instrumentos internacionales marcan que es fundamental el rol de los defensores de los derechos humanos del ambiente, porque coadyuvan al Estado a la protección y a promover un desarrollo realmente sostenible y sustentable para la población en general. Y eso, ahorita me estoy acordando de una frase que dijiste, Leonardo, hace rato, no me acuerdo exactamente la palabra, pero cuando hablaba de Bolivia firma y está... Sí, es campeón firmando. Que hay esta brecha, ¿cómo dijiste? La brecha de implementación. Eso. La brecha de Lo mismo implementación. pasa con la aprobación de leyes en el país y que no se cumplen. Pero hay otro tipo de aprobación de leyes, quería incidir sobre eso, porque me parece clave. O sea, el Estado no solamente toma este tipo de medidas de estigmatizar, de perseguir judicialmente, de incluso hacer la vista gorda de agresiones Leo, cuando hablamos de Estado es bueno aclarar que estamos hablando en sus tres niveles. Claro, ¿no? claro, no estamos generalmente la gente lo relaciona solo con el nivel nacional y aquí... Acá estamos hablando que la agresión que sufrieron los compañeros del colectivo Árbol han sido provocadas o por funcionarios públicos o por privados que actúan con la aquiescencia o con el aval, digamos, de los funcionarios públicos. Pero también el Estado cómo ataca o cómo un poco intimida el accionar de los activistas o de las organizaciones defensoras. Por ejemplo, a través de la aprobación de leyes. Pues sabemos acá, el nuestro es un colectivo, la Plataforma del Medio Ambiente y la Vida, el colectivo Árbol son articulaciones que no tienen, digamos, personería jurídica, son absolutamente voluntarias, pero hay ONGs que se dedican específicamente a eso. Y el tema de las ONGs después del caso del TIPNI, o sea, ha sido un tema en Bolivia. Han aprobado una ley específica precisamente para controlarlas, precisamente para, incluso el CEGIS, por ejemplo, no tiene registro de ONG desde el 2011, desde que yo fui director. Nunca más pudo lograr el registro ni su personería jurídica. Pero ¿quién asfixiarlo? ¿No? Además de esto de la asfixia financiera, cuando hay expresamente obligaciones del Estado de parte de declaraciones de Naciones Unidas en donde esto no se puede hacer, que esto está prohibido, ¿no? Hacerlo. Entonces es una forma también de que si vos, además de prohibirte a que vos cumplas con tu función de asesor, por ejemplo, en el caso mío personal, yo estoy prácticamente vetado en cualquier escenario de discusión de apoyo técnico legal a las organizaciones indígenas que se sienten con el gobierno. En todas, en todo. ¿En los hechos? Sí, en los hechos. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo funcionó la negociación del TIPNI cuando estábamos en la Plaza Murillo?
que el presidente había establecido en un documento de que los extranjeros no entraban, y los compañeros lograron dar vuelta a eso. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando yo me presenté para entrar en la reunión, pusieron al guardaespaldas del presidente, usted no entra. O sea, una cosa es la que se dice, como dice esta Benjamín, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que se hace. La que se hace. Entonces, pero también hay, qué sé yo, en Chile tenés la aprobación de normas antiterroristas, por ejemplo, los de Greenpeace. También en Argentina se los enjuicia por legislación especial, ¿no? Y han sucedido en otros países de Europa. Entonces, hay también otras formas de intimidar, de meter miedo a los activistas que tienen. Yo también les quería traer varias causas, ¿no? Una de estas es la de... Por ejemplo, Leo, disculpa que te corte, cuando la Quinta Municipal, que nosotros interpusimos junto a otras agrupaciones ciudadanas y ciudadanos, una acción popular, fue muy duro, realmente fue un acoso permanente que sufríamos, llamadas de todo tipo. Llegamos, cuando terminó todo lo de la Quinta y pasó, quedamos solamente 3 voluntarios en el colectivo Árbol. De ser aproximadamente 20 voluntarios permanentes, solo quedamos 3. Entonces, no solamente la persecución, el acoso, el acobardamiento es por la vía judicial, sino se mueven a todo nivel, ¿no? Hay, como hablaba Leo, el estigma, tratan de desprestigiarlo a uno. Ahora la moda, es decir, es político. Yo digo, político se ha convertido en una mala palabra, parece. Pero político es todo, ¿no? Yo estoy en campaña por reivindicar, y los periodistas tenemos mucha culpa de que política sea una mala palabra, ¿no? Entonces, lo primero que dicen, ese movimiento es político. Entonces tratan de manchar tal vez la imagen del movimiento y entonces no es solamente a nivel de judicialización, comienzan con otros niveles, porque la gente tiene tal vez el paradigma de que el activista ambiental es aquel que se apoya en la autoridad para ir a para plantar arbolitos, va con sus cartelitos para el Día del Agua, para el Día de la Tierra y trabaja educando niños y que ahí se acabó. Lo que ha sucedido con el colectivo Árbol y la plataforma por el medio ambiente y la vida es que ha revolucionado el activismo a nivel urbano, porque viene a cuestionar políticas públicas de fondo y se constituye en el principal control social de los derechos colectivos al medio ambiente, de el buen uso de los recursos naturales y de que se apliquen toda la normativa preexistente sobre esta materia, ¿no? Y es por eso que causa tanto sarpullido, que causa tanto incomodidad a los actores políticos y también a muchos privados, ¿no? Leo, estaba... No, yo decía cuáles son las causas, digamos, porque leyendo yo los informes, tan redondo cae lo que estamos haciendo con la situación internacional. Digamos, no estamos fuera del mundo, por supuesto, pero digamos las Naciones Unidas indica que uno de los, digamos, son 3 más o menos aproximadamente los problemas que causan o generan inseguridad en los defensores de los derechos humanos del ambiente, ¿no? Una es la demanda de extracción de recursos naturales o de materias primas. Digamos, eso está presionando mucho porque los estados, en lo que fue la coyuntura, sobre todo porque los informes analizan la coyuntura de los 15 años que van entre el 2000 y el 2015, más por poner unas cifras grandes, aunque esto es del 2002 al 2013, digamos, pero más o menos, que fue la gran coyuntura de alza de las materias primas. Y que claro que eso se tradujo en, por ejemplo, conflictos sobre el tema minero, la gran demanda de minerales de parte de China, ¿no? Y la mayor cantidad de muertes de activistas se produjo en el contexto de explotaciones mineras, o de detener o de denunciar. El segundo aspecto ha sido el tema de tierra, control de la tierra o de recursos naturales, fundamentalmente de pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? El tercer aspecto es el de tala, ¿no? O deforestación para... o sea, uno de los temas es la deforestación para la implantación de cultivos intensivos, ¿no? Palma africana, soya, etcétera, ¿no? Y el otro, hidroeléctricas, represas hidroeléctricas, ¿no? Como tenemos acá en Bolivia, yo creo que... Aquí está el tema
Bueno, quema, Berta ¿no? muere por la oposición y estamos hablando, a mí me parece, yo digo por eso, el día después de la represión, el día después, cómo sucede lo de Eliana, digamos, cómo meses después se arma la notificación, etcétera. En el caso de Berta, todas las acciones que ella desarrolló fueron en el año 2010, 2011 y muere varios años después. Yo tengo casos de varios líderes colombianos indígenas que han muerto 10 años después de las acciones que ellos habían desarrollado. Exactamente. No, cuando todo el mundo ya había olvidado el tema, incluso lo había olvidado el activista, o ese activista ya se dedicaba incluso a otra cosa, ¡pum!, lo matan. ¿No? Entonces, yo creo que estamos... Y justo estaban las empresas constructoras, varias de las empresas chinas que hay aquí, estaban en la construcción de las hidroeléctricas en Honduras. Ahorita estaba leyendo una nota de la Red Herbol, creo que es, ¿no? No me acuerdo qué comunidad, qué municipio ha dispuesto la expulsión de las empresas chinas que están operando en su territorio. Bueno, sí, perdón, por fin. Eliana. Bueno, está pasándolo con lo de Rositas ahora, pero las mismas empresas de Honduras, Honduras, las que hacían esta hidroeléctrica a la que se oponía Berta, se han trasladado a prestar servicios a Bolivia, estas empresas chinas, ¿no? El tema de China es un tema que por sí solo amerita un programa, porque estoy viendo ahorita el dilema, queriendo yo reaprender mi inglés, mirando informativos, pues, ¿no?, de los gringos. Y el tema ahorita de Estados Unidos con China es terrible. Brasil con China, ni se diga. Bolivia con China, ni se diga. El cabildo de Inquisibi decide expulsar a empresas chinas de su territorio. Es la noticia de hoy. Perdón. Sigamos. Estaba buscando, pero ya Eliana lo pidió primero. A propósito de eso que estaba hablando, Leonardo, me interesaría mucho. Has puesto en contexto las tres grandes áreas que son las que generan mayores conflictos y tensión, ¿no? Minería, control de la tierra y represa. Agua. Y agua. Agua, o sea, represas asociado al agua, ¿no? Que en realidad el agua está, diría, presente en cada una de estas tres grandes áreas. Sí, porque las tres actividades pueden afectar. Ahorita, por ejemplo, el tema del Urubó no es solamente el puente, el cordón ecológico, si allá hay servicios o no hay servicios, es la afectación, usted creo que lo dijo, los acuíferos. De los acuíferos, ¿no?, que abastecen incluso a esta ciudad. No, incluso abastecen. A esta ciudad. Por ejemplo, ayer es que parece que el problema fuera de Porongo. Claro, no es de Porongo. Es que lo que se tiene que entender, que cuando hablamos de medio ambiente, ecosistemas, recursos naturales, es integral. No se lo puede dividir. El medio ambiente no podemos decir, bueno, yo cuido mi río en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra y no me interesa el saldo, porque el río viene Angostura, El Torno, La Guardia, me tiene que interesar todo lo que sucede en el proceso que el río baja. Es lo mismo que sucede con el suelo, con los árboles, no se puede separar. Es por eso que el mundo está preocupado ahora por eso, ¿no? Se han llevado a cabo... hace 2 días atrás el encuentro de ciudades intermedias, donde yo escuchaba, vinieron senadores, diputados de la Unión Europea, alcaldes de Europa, y exponían, todos ahora en boga está la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no?, donde todo el mundo hace un compromiso serio para revertir todo este daño que se ha ocasionado al planeta y al calentamiento global, y vemos los ejemplos que cuentan de lo que ha sucedido en Europa. Es como que nosotros estuviéramos viviendo en retrospectiva, digamos, lo que ya a ellos les sucedió y ahora están tratando de enmendar. A nosotros todavía muchas cosas no nos han pasado, estamos a tiempo de pararlas, pero hay como todo un aparataje institucional del Estado político que no quiere entenderlo, y que ante cualquier cuestionamiento de un control social o de activistas ambientales, ahora se parapetan en el discurso de que no se metan en lo que es técnico y profesional. Y como decía un
docente que tuve en la universidad de Derecho Ecológico, bajo argumentos leguleyescos han muerto millones de hectáreas de árboles en Bolivia, ¿no? Entonces no podemos dejarles esta materia, que decidan sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro medio ambiente, solamente a estos supuestos técnicos, entes colegiados, profesionales que se creen los eruditos en la materia. Y los que han venido controlando esto todos estos años, y hasta ahora tenemos los resultados que tenemos, no ha resultado. Si no se va de la mano de la sociedad civil, si no se avanza con el ciudadano, con el activista, no va a funcionar ningún plan. Y yo cuestionaba justamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y le decía, ¿qué pasa cuando tenemos esa agenda para cumplir y tenemos otra agenda que está en curso, en marcha como una locomotora, que es la Agenda Patriótica 2025? Que propone un modelo extractivista brutal, ¿no? Y que está siendo aplicado cuando vemos ampliación de frontera agrícola, cuando vemos que se ha subido en un 300% la importación de agrotóxicos, granos transgénicos, etc., represas cuando en Europa están, se puede decir, ya vetadas. Entonces vemos qué pasa cuando tenemos esa contraposición. Por un lado, nos plantean una agenda totalmente compatible con el medio ambiente de recuperación. Por otro lado, tenemos en marcha una agenda patriótica y las dos son adoptadas y puestas en marcha en Bolivia. ¿Cómo va a funcionar esto? Bolivia se ha comprometido a volver a escuchar reforestar 400.000 hectáreas en el contexto de los acuerdos de la Agenda 2030 y a la vez está obligando a los empresarios a desmontar, ampliar la frontera agrícola 1 millón de hectáreas por año. Hasta yo 2025, le decía, ayer estaban representantes del BID de Fomplata. La voy a repetirla, voy a escucharla de nuevo y me voy a agarrar esa frasecita que ha dicho al comienzo. Esa la voy a usar hasta el cansancio, la que ha dicho Leonardo. ¿De la brecha de implementación? Es como tu frase de Perón. No es mía, es de Rodolfo Stameján, que es un gran... Perdón. Hay ha llamado Abdel Kedim, dice, y voy a aprovechar eso porque por ahí tenía yo una pregunta. Está muy bien que se ejerza la defensa de los árboles en la ciudad, pero ¿qué pasa con la defensa de los árboles, por ejemplo, de la reserva de Choré? Ahí los comunitarios han avasallado las tierras. Dice, yo también soy defensor de la naturaleza, pueden contar conmigo. Ya ha pasado su teléfono, por favor. Ay, qué bueno, Eliana y Leonardo lo van a anotar. Gracias, claro sí, Abdel, por llamar, por compartir una inquietud. Y yo precisamente eso les iba a preguntar. ¿Cuáles son ahorita los casos que deberían de provocarnos alarma y de movilizarnos en la ciudad, en el departamento y en el país? Porque a veces la gente cree, ¿no? Tal vez uno de los factores que yo hallo para rescatar en todo lo que está pasando con la plataforma y con el colectivo Árbol, es que ha despertado a la gente para decirle, oigan, este tema de medio ambiente, de naturaleza, no es nomás allá en el campo, en las provincias, es en las ciudades, ¿no? Que a veces uno se desconecta y cree que ese es un problema que está en los bosques y parar de contar. Si bien el problema se da en el área rural, pero ahorita, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tiene el planeta son los éxodos o migraciones que se están dando del área rural a las áreas urbanas. Y esto es porque no se desarrollan oportunidades de crecimiento, de vivir bien. Y voy a rescatar algo que me encantó, que dijo Germain Caballero en su exposición antes de ayer. Dice, la gente se va de las ciudades pequeñas e intermedias porque no es feliz. Cuando vos le das todos los elementos para que la gente sea feliz donde vive, se queda. Y es así de sencillo. Yo creo que se va por necesidad. Claro, si no sos feliz, si no tenés satisfecha tus necesidades. Discúlpame, por ahí se van a ofender algunos, pero el, entre comillas, modelo de desarrollo cruceño es un modelo que en varios países impulsó el Banco Mundial, que plantea el vaciamiento del campo. Que el campo se vacíe de gente y que se lo utilice para proveer de bienes y servicios a las poblaciones urbanas. Por lo tanto, es la urbanización de la población mundial, es un plan.
Es un plan. O sea, si vos querés abastecer a grandes ciudades, vas a necesitar cada vez más superficie para generar alimentos, para generar un montón de cosas que las ciudades necesitan. Y para eso necesitas cada vez más superficie. El modelo de la soja, o sea, no es rentable sino a partir de grandes extensiones de tierra. El modelo ganadero no es rentable sino a partir de grandes extensiones de tierra. Si vos ves en Argentina, desde la aparición de la semilla Roundup 2 de Monsanto, que en Argentina salió en el 99, en Estados Unidos, en Argentina se empezó a implementar en el 2000, 2001, hasta el 2006 había generado más de 500.000 de desplazados a grandes ciudades, de gente, o sea, no es feliz porque la tecnificación del modelo agropecuario asociado a las grandes extensiones que se necesitan, o sea, eso expulsa a la gente a las grandes ciudades. Y bueno, volviendo a lo que vos decías, los grandes temas, por lo menos en Bolivia. Que debe preocupar. Que debe preocupar, además que están conectados con el tema, con otras regiones. Por ejemplo, el caso de el TIPNIS, ¿no? Yo creo que el caso del TIPNIS es un caso... María Estela Svampa, que es una de las grandes teóricas del desarrollismo, que acuñó además el modelo neodesarrollista o el desarrollismo al influjo incluso de los gobiernos progresistas que tuvimos en la última década o década y media, es el conflicto bisagra, digamos, y es el que refleja cómo gobiernos populares, entre comillas, en el contexto de un auge de alzamiento de las materias primas, se enfrentan a sus propios sectores populares con los cuales han llegado al poder. Yo creo que el conflicto del TIPNIS es el conflicto madre, no es por decir, pero muchos de los colectivos de activistas, de ambientalistas en varias ciudades del país se forjaron a raíz de toda la movilización que generó el TIPNIS. Pero yo creo que hay otros 2 o 3 conflictos grandes a nivel nacional que ahora se están articulando y están definiendo acciones conjuntas, ¿no? Uno es el de la construcción de la represa del Bala Chepete. Y ahora medio que quedó detenido, pero las 3 represas en el norte amazónico también, que tienen que ver con la construcción de represas en el Brasil. Pero digamos, y el otro conflicto es el de Rositas, ¿no? Que va a inundar más de 45.000 hectáreas, unas 15 comunidades aproximadamente guaraní. Y ahí hay una articulación social importante del municipio de Valle Grande y de las capitanías guaraní. Yo creo que esos 3 conflictos y el caso del Tariquía, la explotación petrolera en el Tariquía. Yo creo que esos 3 son a nivel nacional los grandes. A nivel departamental, además del Rositas, yo creo que el gran conflicto es del cordón ecológico, los puentes, la metrópoli, en el que estamos metidos nosotros, digamos, como plataforma de medio. Ese es nuestro TIPNIS, digamos, ciudadano y metropolitano. Sí. Ese es un conflicto madre. Es un conflicto, va a definir nuestra forma de vida de acá al 2030, al 2100. Hay proyecciones de que en el 2030 nos quedamos sin agua. Y la construcción de infraestructura que potencie asentamientos humanos en lugares ambientalmente frágiles va a condicionar nuestras formas de vida. Va a aumentar el calentamiento o el sobrecalentamiento en determinados barrios de la metrópoli, va a dejar sin agua. Y bueno, La Paz es La Paz se quedó sin agua, es un ejemplo. Un ejemplo que el día que vos vas y no... Realmente. Parece que ni pasó porque nadie más habló de eso, ¿no? Y después los conflictos citadinos. Ahora, yo te quería que un dato también. No solamente de los conflictos ambientales, sino también los que sufrimos los defensores. Las estadísticas dicen que el 95% de estos conflictos quedan en la impunidad. Ninguno se resuelve, hablando de la Quinta Municipal. De los 3 que ha citado Eliana, ninguno se ha resuelto. Hablando del TIPNIS, hablando de lo que ha pasado la semana pasada en Rositas, donde un juez ha determinado la paralización del proyecto y se fue ahí una brigada completa hasta el Procurador General del Estado fue a hacer la defensa, que es el que interviene en causas internacionales nada más. No, es el que nosotros tenemos litigio ante la Corte Interamericana y es él el abogado del Estado. O sea, él se ha ido en persona a Cochabamba a defender el proyecto, a apoyar los abogados de ENDE, ¿no? Entonces, yo creo que ese es nuestro gran conflicto. Y hay otros conflictos, yo creo que hay otros 2
tal vez la gente no lo maneje, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que la defensa, no solamente del Choré, sino de la Reserva Forestal Guarayo son clave también para el departamento. O sea, la gran riqueza ambiental que tiene este departamento se la está dilapidando en el Choré y en Guarayo, ¿no? Y es importantísimo recalcar, Magui, de que esto se origina a partir de que no se está respetando la vocación de los suelos. Las leyes donde especifican claramente la vocación del uso del suelo, una de ellas, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, la Ley Plus, si se respetara fuera otra la realidad. Esto pasa porque, y eso estoy hablando a nivel nacional, departamental y municipal, porque en el municipio tenemos los mismos problemas. Hay muchísimas zonas y áreas que son designadas áreas verdes, y sin embargo, cuando vamos y las buscamos, están en mapas, están inscritas incluso como municipio de Santa Cruz, pero vemos que hay casas, hay edificios administrativos, hay colegios, hay postas médicas en lugares donde deberían ser específicas y exclusivamente áreas verdes. Entonces, cuando hablamos de planificación territorial, que es uno de los grandes problemas que tiene este país, no planificamos. Y si lo hacemos, cuando se habla de planificación integral, lo hacemos solo en el papel para cumplir con requisitos legales, pero no se lleva a cabo, siempre estamos improvisando. Entonces, para hablar de planificación de territorio hay que hablar de vocación de suelo y del uso que se le ha asignado. Entonces, eso pasa, me parece que es uno de los problemas fundamentales, porque lo podemos traducir desde lo local, cuando hablamos de que no se respetan las áreas verdes y se construye. Cuando hablamos en lo departamental, en las reservas, por ejemplo, Parque Regional Lomas de Arena, tenemos un estudio que se ha presentado internamente en la plataforma. Hasta el año 2036, las Lomas de Arena, todo el sector colindante, se puede decir, o el perímetro a las Lomas de Arena ya va a ser avasallado con asentamientos humanos. Estamos hablando que las Lomas de Arena es el principal acuífero reservorio de agua de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Estamos hablando que ahí se está llevando a cabo, mientras estamos hablando, ya un cambio de uso de suelo en todo el perímetro donde no debería haber asentamientos humanos. Lo mismo se da en las reservas. Cuando hablamos de el Parque Amboró, se ha aprobado con financiamiento de la CAF, Gobernación y el Gobierno Nacional una carretera que va desde Buenavista hasta Santa Cruz y pasa a escasos kilómetros de la ANMI Amboró. Y se ha anunciado que en toda el área de influencia se van a desarrollar 200.000 hectáreas de monocultivo de soya. Entonces, estamos dando usos que no corresponden a la planificación del suelo. Cuando tiramos una carretera tan cerca de una ANMI, ¿qué pasa en Bolivia en todas las carreteras troncales? Lo primero, los asentamientos humanos. Entonces, y a nivel nacional lo mismo, hablamos de parques más grandes, el TIMNI, lo mismo. Entonces no se está respetando la vocación ni toda la legislación anterior que habla sobre vocación de usos de suelo y territorios exclusivos, protegidos, como las áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, como el Curichi La Madre. Estamos llegando al final de la hora. Ya está Lorgio, ¿no? Mi próximo invitado es Lorgio Vaca. Ay, qué lindo. Qué lindo. Estoy feliz de la vida porque lo hemos traído al Lorgio. Tienen que ir a ver la exposición que hay, la muestra homenaje que está haciendo el Centro Cultural ¿Dónde? Plurinacional, al frente de la Clínica Lourdes. Hay una muestra, no la he ido a ver, se inauguró el miércoles, dice que es fantástica, pero además va a haber un recorrido por los murales, dura un mes más o menos la jornada. Ahorita sobre eso voy a hablar con Paola Claro, que es la directora del centro, y con Lorgio. Pero para cerrar y antes de que se vayan, han planteado problemas muy serios, ni hemos hablado ya en detalle del caso de Eliana, lo hablaremos después, de Eliana y de otros 3, porque son 4 los del colectivo Árbol. Pero este es un panorama preocupante, ¿no? Porque estamos viendo que no importa discurso, no importa ideología, compromisos verbales, tanto en el sector público como en las élites, digamos, económicas. Lo único que resta es la toma de conciencia por parte de la ciudadanía y de mucha información, que a veces es lo más difícil, incluso en esta época de redes sociales, de internet, es difícil hacer circular información clara que permita a la gente conocer y tomar
partidos, digamos, ¿no? Y lo ¿Cuál es más el mensaje difícil, final, y lo más Leonardo? difícil es que el Estado esa participación o esa decisión de los ciudadanos la tome en cuenta para incluso cambiar su acción, que es la verdadera participación. Participación no es solamente hacerlos participar, sino también que influyan en las decisiones del Estado lo que digan los ciudadanos. Pero bueno, la política siempre es importante, o sea, el sistema político siempre es importante, pero la última señal que nos han dado, por ejemplo, aprobar la ley de puentes por unanimidad, todas las fuerzas políticas. Impresionante. Y Es en una señal clara, una señal clara en qué estamos los ciudadanos, contra qué estamos peleando, ¿no? Yo creo que eso da a las claras una muestra de cómo las élites económicas y el sistema político de ellos, digamos, muy poco podemos obtener. Y la sociedad civil se tiene que organizar para, digamos, un poco empezar a perforar esos ámbitos. Eliana. Bueno, recalcar lo que dice Leo, ¿no? Ahora el problema grande es cuando toda autoridad se constituye en gendarme de la rentabilidad de los empresarios y de las élites de poder que hablaba Maggie, y no en el garante de la calidad de vida de los pueblos. Cuando esto sucede, la ciudadanía debe empoderarse, debe participar activamente en las agendas, integrarse a estos grupos ciudadanos que somos muchos, cada vez somos más a nivel Santa Cruz, a nivel Bolivia, ya estamos articulados a nivel internacional, y tomar parte en la construcción de la ciudad, de país y del planeta, ¿no? Porque al final esto no es solo para nosotros, sino para los que vienen, ¿no? Ese es el mensaje, que la sociedad civil no pase esa línea de confort en la que está y comience a participar activamente en todos estos espacios, ¿no? Pero uno se pone a pensar en qué sociedad, en qué país, en qué ciudad van a vivir nuestros nietos, ¿no? Así es, tan claro, Maggie. Y los espacios están abiertos, nosotros nos hemos metido porque nosotros estamos usando los recursos y esta sociedad que en realidad son de ellos, digamos, son de prestado. Estamos al debe, se podría decir, con todos ellos. Con saldo en contra. Con saldo en Eliana contra. Torrico, Leonardo Tamborini, les agradezco muchísimo. Ven cómo se pasa volando, ¿no? Se ha pasado una hora. Muy corto tu programa. Sin que nos demos cuenta. Es lo que yo digo, yo quiero que vaya hasta la 1. Listo. Debería. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, no Maggie, se querida. muevan de ahí, que ya está Lorgio Vaca y Paola Claros. Con ellos vamos a tener también una jornada, una horita bellísima, pero después del corte. Vamos a ir escuchando a quién, Wendy. Esa niña que me mira. Esa niña que me mira, me estoy acordando de mi madre. Estas son canciones